Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar de empleabilidad organizado por la Oficina de Egresados y Titulados de la Universidad Arturo Prat. El día de hoy nos acompaña Rubén Sotomayor Durán, ingeniero civil y electrónico, encargado de innovación de la sede Victoria de la Universidad Arturo Prat. Rubén hoy nos presentará el webinar de empleabilidad, creación y desarrollo de proyectos de emprendimiento. Se debe recordar al presente mantener en todo momento sus micrófonos en silencio para no interrumpir la exposición. Rubén, bienvenido. Te dejo los micrófonos para que puedas comenzar la presentación. Hola, bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien, Ricardo? Sí, perfecto. Perfecto, ok, gracias. Bien, bueno, como bien decía Ricardo, hoy día vamos a presentar un tema, digamos que me imagino que debe ser de interés de ustedes, que tiene relación con cómo crear, ¿no es cierto?, y desarrollar proyectos asociados a emprendimiento, ¿ya? Entonces, para poder hablar de estos temas, tenemos que generar, digamos, un camino en el cual nosotros podamos partir desde una idea inicial, de una problemática inicial, que lo vamos a revisar, y vamos a ver en el camino cómo esto le vamos dando cierta forma y podemos llegar al final a tener nuestro proyecto de emprendimiento. Pensando básicamente en que hoy día la tendencia y las necesidades buscan también que los profesionales, y sobre todo los profesionales más jóvenes, no tan solo sean empleados, sino que busquen otras oportunidades, ya sea para complementar su fuente laboral o directamente como la fuente laboral principal, que en este caso sea a través del emprendimiento. Y el emprendimiento en ese sentido se ha ido profesionalizando y eso es lo que vamos a conversar también hoy día. Bien, entonces, bueno, como decía Ricardo, mi nombre es Rubén Sotomayor Durán y agradezco en este caso a la oficina de egresado que me hayan invitado para poder conversar sobre estos temas y espero que sea provechoso, digamos, el ratito que vamos a trabajar. Bien, ¿por qué emprender entonces? Es sumamente importante saber que el emprendimiento es una de las vías, que hay otras, ¿no es cierto? Como decíamos también, el hecho de poder ser profesional y poder trabajar, que genera movilidad social, pero el emprendimiento es una de ellas también. Entonces, para emprender no es necesario ser profesional, pero obviamente siendo profesional se puede profesionalizar mucho más el emprendimiento. Entonces, ¿por qué es interesante emprender? Porque esto ayuda en el fondo a que las personas puedan producir más. ¿Ya? Al producir más genera, ¿no es cierto?, un mejor bienestar, un nivel de vida, digamos, mayor que permite, ¿no es cierto?, tener algunas opciones adicionales que a lo mejor no las pudiese tener. ¿Ya? Genera obviamente mayores ganancias, crea nuevos puestos de trabajo, por lo tanto aporta al desarrollo, en este caso, de los territorios del país. Bien. Entonces, por eso es importante emprender. Ahora, hay un estudio que se hace permanentemente, que es el estudio, el reporte GEM, que se hace a nivel mundial y se aplica también acá en Chile. Y en este reporte, en los últimos reportes, ha surgido que de las personas que emprenden, el 80% de ellos lo ha hecho motivado por una oportunidad de negocio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que solamente el 20% lo ha hecho por necesidad. Por lo tanto, quienes están emprendiendo hoy día, muchos de ellos lo hacen porque quieren emprender. Lo hacen, ¿no es cierto?, porque ven como una alternativa de desarrollo. Más allá de que lo llevó a una necesidad y por eso tuvieron que llegar a un emprendimiento y muchas veces esa necesidad no fue, ¿no es cierto?, voluntaria, no fue por gusto. Por lo tanto, esto ha ido cambiando con el tiempo. El emprender antes también no era tan bien visto, quizás, y hoy día pasa todo lo contrario. Bien. Em, Ahora, el Estado ha ido también apoyando al emprendimiento porque la cantidad de microempresas, pequeñas empresas que han surgido, también son las que mueven la economía del país. Son las grandes propulsoras de la economía del país. Por lo tanto, el Estado también ha visto que esto es necesario impulsarlo y este progreso que ha tenido el emprendimiento en el país lleva a que ha tomado diferentes medidas, como por ejemplo la creación de una empresa en un día.
O sea, hoy día es muy fácil formalizar una empresa, crearla y todo se puede hacer en forma digital. ¿Ya? Entonces, así como esa, hay otras señales que muestran que el Estado sí está preocupado y que le interesa mucho, ¿no es cierto?, poder eh, ir incorporando mayores emprendimientos en el desarrollo de la economía. Ahora, la revista América Economía ha planteado que es curioso, dice que los jóvenes se están preparando para emprender ahora desde la universidad. Sí, de hecho, ya se han ido incorporando cursos. Se han ido incorporando cursos de cómo generar proyectos de emprendimiento, cómo presentar un proyecto de emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces se han ido incorporando dentro de la malla incluso curricular o por medio de algunos electivos, formas en las cuales puedas traspasar estos conocimientos a los estudiantes para que cuando salgan como profesionales ya tengan estas habilidades, ¿ya? Entonces, el tema es que nos encontramos con el dilema, ¿no es cierto? Tengo ganas de emprender, me interesaría, ¿no es cierto?, poder iniciar un emprendimiento, pero primero, ¿cómo diseño esta propuesta? O sea, ¿cómo la inicio? Y después de eso, ¿cómo esa propuesta la transformo en algo que eventualmente sea algo exitoso? Emprender es riesgoso, las posibilidades de fracaso son altas, ya alrededor del 60% fracasa. eh, en el primer año y después hay otro porcentaje en el segundo. Entonces, la verdad que emprender no es fácil, pero si los hacemos más profesionalmente, digamos, existe la posibilidad de que esos emprendimientos tengan un mejor éxito. ¿Ya? Entonces, para eso necesitamos saber entonces, bueno, cómo comienzo y qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que hoy día vamos a realizar. Bien, hay cuatro puntos o cinco, perdón, que yo considero que son importantes, que deberían estar presentes cuando queremos desarrollar una propuesta de emprendimiento o iniciar un negocio en realidad. Entonces, primero, planificar bien esta propuesta. Si somos profesionales, si en el fondo tenemos algunos conocimientos, eso nos va a ayudar a poder desarrollar esta propuesta. Tener un plan de negocios, pensar que no podemos hacer solos los proyectos, por lo tanto, conseguir socios que nos puedan colaborar en este desafío que estamos iniciando, buscar financiamiento, porque los recursos siempre son escasos, y también postular para poder vender mis productos, vender mis servicios de una forma quizás más estable y con una cantidad mayor. ¿Ya? Entonces, no quedarnos con la venta quizás más pequeña. Entonces, hay una serie de pasos que vamos a revisar a continuación. Partiendo entonces voy a disminuir esto porque parece que molesta. Ahí sí, ya. Partiendo por la planificación de la propuesta. Lo primero, como les decía, el hecho de que estamos hoy día conversando con egresados, ¿no es cierto? O futuros egresados que ya son profesionales o están prontos a ser profesionales, profesionalizar el emprendimiento. Esto significa ocupar herramientas que nosotros ya hemos visto en la universidad, que, por ejemplo, planificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, definir objetivos, definir, ojalá, ¿no es cierto?, una misión y visión hacia dónde queremos ir, darle forma, digamos, más formal a este emprendimiento, ¿ya? A nuestra idea en realidad. Entonces, hacer algunas definiciones que nos permita planificar. Esta planificación, ¿no es cierto?, la podemos trabajar de la mano con ir desarrollando una imagen de nuestro negocio. Tener un sello, tener una marca en realidad, que nos identifique, que nos dé una identidad del cuál es nuestro emprendimiento. ¿Veis qué es lo que pretendemos hacer con él? Esto podría mejorarse en el camino, pero tenemos que partir teniendo una imagen. ¿Qué es lo que es? ¿Qué queremos, digamos, potenciar? Las dos cosas anteriores, si nosotros profesionalizamos, es decir, incorporamos, ¿no es cierto?, herramientas de planificación, elementos de planificación, de programar actividades, ¿no es cierto?, generamos una marca, nos va a facilitar que después podamos acceder al financiamiento, porque vamos a empezar a mostrar algo bien concreto. No nos vamos solo con una idea que tenemos en la cabeza, sino que ya le estamos dando forma. ¿Ya? Obviamente es mucho más atractivo. Si yo llevo, ¿no es cierto?, una marca que sea bonita, que sea atractiva, ¿no es cierto?, que haga sentido con la identidad de lo que yo pretendo hacer, obviamente eso también causa atracción. Que tenga objetivos concretos, como dijimos, y va de la mano con una estrategia de lo que vamos a desarrollar. Entonces, planificamos. Eso es lo primero. En segundo lugar,
Tener un diagnóstico técnico, porque necesitamos hacer un plan de negocio, pero para hacer un plan de negocio tenemos que diagnosticar. Y que sea técnico significa, en el fondo, que hagamos estudio, ya sea estudio de mercado, de demanda, ¿no es cierto? No necesariamente tienen que ser estudios muy extensos, pero documentarnos, ver qué competencia existe, qué se está ofreciendo similar a lo que yo pretendo hacer, ¿ya? Si es que existe algo así, ¿no es cierto? O es exclusivo lo que yo estoy haciendo. Em, Ver qué se demanda en realidad en relación al territorio donde yo estoy, si es pertinente o no es pertinente, hacer, digamos, algunos análisis asociados a este plan de negocio, si es factible o no, para ya pasar después a incorporar cifras objetivas, ¿ya? Decir en el fondo, bueno, cuánto yo pretendo vender, cuánto yo pretendo ganar, y esto hacerlo progresivamente en el tiempo, ya proyectarlo en el tiempo, de tal manera que en un par de años yo pudiese decir, ok, llegué a mi punto de equilibrio, porque yo sé que los primeros a lo mejor no me va a ir tan bien, pero lo proyecto y eso lo puedo vender con mucho más facilidad. Recuerden que vamos a requerir financiamiento. Entonces, esta proyección es estratégica. O sea, yo no, si yo hago esta proyección y me doy cuenta, obviamente, que es muy difícil que llegue al punto de equilibrio y que lo traspase, el negocio no va a ser un negocio atractivo. Y por lo tanto, conseguir ese financiamiento que lo voy a requerir en algún minuto va a ser difícil, ya sea por un financiamiento público, un financiamiento privado, porque lo concursé, por la vía que sea. Es difícil conseguir un financiamiento si no logro demostrar que mi proyecto sí es un buen proyecto, ¿ya? Bueno, conseguir socios. Como les decía, tenemos que pensar es que no podemos hacer un emprendimiento o un proyecto en general, pero si estamos hablando de emprendimiento, solos. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener mi vehículo y ser transportista, ¿no es cierto? No puedo ser experto en producir, en vender, en hacer la logística y distribución, en hacer el marketing. No soy experto en todo. Por lo tanto, ¿cuál es mi expertise? ¿Cuál es la propuesta de valor que yo podría aportar al proyecto? Bueno, en eso me centro. Y por lo tanto, podría tener socios que me colaboren, ¿no es cierto?, en la logística, en la distribución, socios que me aporten con el desarrollo de parte de mi producto. Entonces empiezo a buscar partners que van a ser sumamente importantes para poder, ¿no es cierto?, tener digamos, un expertise muy bueno en lo que realmente es el valor que van a tener mis productos o servicios. ¿Ya? Eso permite que yo me especialice. Yo me centro entonces en lo importante de mi negocio. Y, y los anexos, que igual son importantes, pero que son menos relevantes, ¿no es cierto? Lo pueden hacer socios colaboradores con los cuales puedo tener alianza, ellos ganan, yo gano, pero, ¿no es cierto? Lo más relevante lo desarrollo yo. ¿Bien? Y eso aquí ayuda también a diversificar el riesgo, porque yo voy a tener riesgo en mi negocio, en el centro de mi negocio, pero no necesariamente, como les decía, tengo la logística, no necesariamente tengo que comprar los vehículos, contratar los choferes, ¿no es cierto? Asegurar, digamos, el transporte, eso lo puedo dejar a los socios. Lo mismo puede ser con una serie de otros socios que pudiese tener en diferentes ámbitos. Pero siempre necesito trabajar con partners. Eso hay que tenerlo presente. Bien. El cuarto punto que debiese hacer es la búsqueda de financiamiento. Puedo partir con un capital inicial que pueda tener, porque de alguna manera lo ahorré, de alguna manera lo obtuve, ¿no es cierto? Por, no sé, apoyo familiar, puedo partir. Pero si voy a crecer, voy a requerir financiamiento. ¿Ya? Entonces, ese financiamiento lo podemos llevar a que como les decía, nos permita expandirnos, nos permita diversificar a lo mejor lo que yo quiero hacer, en el fondo, desarrollar nuestro negocio. Hay que pensar que el endeudamiento, como aparece acá, ¿no es cierto? El endeudamiento puede ser bueno, no necesariamente endeudarse es malo, siempre y cuando esté bien fundamentado. Y eso significa que nuestro plan de negocio que ya conversamos hace un minutito atrás esté bien desarrollado. Si mi plan es bueno, está bien hecho y me da el fundamento para tener la confianza de que voy en una situación, ¿no es cierto?, eh, relativamente estable, de las condiciones que existan, digamos, se mantienen, yo podría proyectar con cierta seguridad a lo mejor algún ingreso, puedo endeudarme. ¿Okay? Entonces el endeudamiento puede ser bueno. Y lo último que yo incorporaría en lo que debo hacer es buscar ingresos estables.
O sea, ojalá participar de licitaciones, ojalá tener contratos, vender, ¿no es cierto?, en mayores cantidades en forma más permanente, eh, y también acceder al apalancamiento de recursos. Es decir, buscar fondos concursables, existe una gama amplia, hay harta variedad donde me pueden financiar el 70%, por ejemplo, de una maquinaria, que es bastante y es subsidio, donde no se devuelve, o digamos, una ampliación, por ejemplo, no sé, yo puedo optar a 30, 40 millones de pesos y de eso, más de 20 millones me los podrían, el Estado en este caso, a través de un subsidio, entregar. Bien, pero lo mismo, tengo que tener una buena propuesta, tiene que estar formalizada y tiene que estar bien fundamentada. Estos son los aspectos básicos. Vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Cómo diseño entonces esta propuesta? Bueno, hay un modelo, que a lo mejor lo conocen, que, que, lo tomó Corfo y lo ocupa, que se llama el viaje del emprendedor. ¿Ya? Este viaje del emprendedor es la ruta que sigue un emprendedor para lograr idealmente el éxito de su negocio. Entonces, hay un libro que se llama El viaje del emprendedor, está disponible en Corfo, la plataforma de Corfo, ahí lo pueden encontrar, donde describe este viaje con todos los detalles, eh, para poder seguir en el fondo paso a paso un buen camino y poder llegar a un crecimiento y ojalá un rápido crecimiento que sea escalable el negocio y que sea exitoso. Entonces, este viaje tiene tres, tres etapas. La primera, que es la incubación, perdón, la preincubación, donde nosotros partimos de la nada, o sea, partimos desde tener una idea y empezamos a darle forma a esta idea. Cuando esa idea nosotros la tenemos bien formada, tenemos un discurso establecido, ya sabemos qué es lo que queremos presentar y convencer, digamos, de que nuestro negocio es bueno y que necesitamos probablemente financiamiento, pasamos a la siguiente etapa que se llama incubación. Esta siguiente etapa de incubación es la más crítica, porque aquí, si se dan cuenta, aparece el Valle de la Muerte. En este Valle de la Muerte, cuando empiezo, porque estos los ejes dice ingresos-gastos, ¿no es cierto? Es el resultado de ingresos-gastos y está el tiempo. Entonces, cuando ya salgo al mercado, lo más probable es que yo voy a tener más gastos que ventas. Por lo tanto, mi resultado va a ser negativo. Por eso la curva va hacia abajo, ¿no es cierto? Esa es una etapa de aprendizaje, porque yo salí al mercado y estoy perdiendo plata. Por lo tanto, si estoy perdiendo plata, tengo que tomar medidas para hacer correcciones y poder, en ese caso, revertir esta curva, llegar a un punto de inflexión, cambiar la pendiente de la curva, de tal manera que yo empiece a tener mayores ventas. A tal punto que llegue nuevamente, ¿no es cierto?, a equilibrarme los ingresos, costos con ingresos, por eso está ahí el cero, y empiezo ya a crecer. Y esta última etapa entonces de crecimiento va a ser la aceleración. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos pasan, decíamos, este Valle de la Muerte? No mucho, ya alrededor del 40%. Eso no significa que ese 40% después sigue exitoso, no, o sea, siguen muriendo algunos en el camino, pero ya son menos. Entonces, la cantidad de emprendimientos que fracasan son muchos. Ahora, el, el tema es que los emprendedores fracasan muchas veces, pero aprenden mucho de ellos. ¿Ya? Entonces, ese aprendizaje les permite que en el siguiente emprendimiento, obviamente, tienen mayor seguridad de poder ser exitosos. Pero si seguimos este camino, según lo plantea la metodología, ¿no es cierto?, de Startup Journey, que es la que está en el viaje del emprendedor, es que tenemos mucho más probabilidad de ser exitosos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a recorrer un poquito este camino, porque esta es la ruta en la cual nosotros podemos desarrollar nuestro proyecto. Bien. Vamos a la primera parte. Entonces, yo aquí amplié un poquito una zona, ¿no es cierto?, del viaje del emprendedor. Bueno, encuentran dos puntos, uno verde y uno rojo. El punto rojo es el nivel que se ha determinado que existe en Chile. Esto es referencial, ¿no es cierto?, en qué nivel estamos comparado con el nivel adecuado. Entonces, lo primero es tener la motivación. Ya sea el fundador, el que crea, quiere crear este emprendimiento, tiene que tener la motivación. Por eso que hablábamos antes de ese 80% que lo hace porque ve una oportunidad y dice, aquí yo puedo hacer algo bueno y se motiva. Porque cuando es solo por necesidad, lo que puede suceder, ¿no es cierto?, que lo hago obligado, por lo tanto la motivación no es tanta. Bueno, a pesar de eso, no estamos todavía en el nivel óptimo.
Pero para poder identificar una oportunidad, para llegar aquí a la oportunidad, lo que yo tengo que hacer primero es identificar necesidades o problemas. Para poder identificar necesidades, ¿no es cierto?, problemáticas que existan en nuestro entorno, en el país, en la región, tengo que empatizar, ¿ya? O sea, empatizar, colocarnos en el lugar del otro. Si yo logro empatizar, lo que voy a poder ver es qué necesidades existen. Y son necesidades reales. No podemos partir al revés. O sea, no puedo partir, tengo esta idea, esta es la solución para, digamos, para una problemática si todavía no identifico el problema. Entonces, es vital partir del problema. A ese problema le busco soluciones. Y esas soluciones yo las puedo transformar en un emprendimiento. ¿Okay? Si yo detecto que existe necesidad, ¿no es cierto?, de agua en algún sector, busco una solución para eso. De ahí puede surgir un servicio, un producto, y ahí nace mi emprendimiento. Porque va a tener una demanda de todos aquellos que tienen ese problema. Existen muchos errores en el sentido de que yo digo, ok, tengo esta súper buena idea, pero puede ser una buena idea para mí, pero nadie la puede requerir. Por lo tanto, el emprendimiento no va a ser un buen emprendimiento. Bueno, una vez que detecto, ¿no es cierto?, la necesidad, lo logro transformar, o problema, logro transformar en una oportunidad. La oportunidad va a ser el punto de partida de mi emprendimiento. Eso significa igual conversar, exponerlo en el ecosistema, o sea, en todo nuestro entorno. Ya hay un ecosistema de emprendimiento donde en el fondo están las instituciones, están los emprendedores, están las empresas, están los bancos. O sea, ¿con qué nos relacionamos? Comentar, pues, ¿sabes qué? Detecto esto, tengo esta idea. Antes se pensaba que si yo tengo una buena idea, la dejo para mí, ¿no es cierto? Y esa idea yo no la converso porque me la pueden quitar. Eso es súper difícil que suceda. Hay que conversar y vamos a tener mucha retroalimentación y esa retroalimentación también va a ser una buena retroalimentación para mejorar nuestro proyecto, ¿ya? Obviamente uno ahí decide qué considerar y qué no considerar, pero es una buena fuente de retroalimentación. Ok, entonces empatizo y detecto cuáles son las necesidades y las transformo en oportunidades. ¿Cómo logro empatizar? Bueno, hay diferentes herramientas, pero la más usada hoy día es lo que se llama el mapa de empatía. El mapa de empatía es una hoja, ¿ya? Es una hoja que me va a permitir, como dice ahí, entender. Tiene 6 cuadrantes. Entonces, yo la voy a hacer aquí un poquito al costado, ¿eh? Es una hoja que le llamamos un lienzo que tiene 6 cuadrantes. El primero que está acá arriba es qué piensa quien está en el centro, que puede ser un personaje en el fondo ficticio que representa nuestro potencial cliente, ¿ya? Quien en teoría tiene el problema, o un grupo de personas, ¿no es cierto?, que tienen la necesidad o tienen el problema. Entonces, ¿qué es lo que ellos piensan? ¿Qué sienten? Eso es lo que uno describe en un espacio muy pequeñito y lo describo ahí. En el costado derecho viene otra pregunta que dice, ¿qué es lo que oye? ¿Qué es lo que está escuchando en su entorno? ¿Ya? ¿Qué es lo que están diciendo? Asociado obviamente a la temática que estamos abordando. Pensábamos en el agua, ¿no es cierto? ¿Qué piensa y siente? Que tiene, ¿no es cierto?, no tiene agua para los sembrados, para producir sus productos, o que no tiene agua, ¿no es cierto?, para todo lo que requiere los hogares, en fin, pensando en el tema hídrico. ¿Qué es lo que ve? Perdón, ¿qué es lo que oye? Oye, que existen soluciones pero que no le llegan. Oye, que en otros sectores, en otras partes, en otros países sí tienen, ¿no es cierto?, el problema resuelto o medianamente resuelto y acá no tiene nada, ¿ya? ¿Qué es lo que oye que a lo mejor no es tan caro la implementación? Que le resuelve la vida, que le mejora las condiciones, en fin, todo lo que oye, ¿ya? También podría escuchar que a lo mejor es caro, en fin, las cosas buenas y las cosas malas. En el otro extremo, en el izquierdo, ¿qué es lo que ve? Ve que a lo mejor en otra comuna, en otra región, sí se están implementando soluciones. Ve que llegó un nuevo producto, pero no lo conoce, que lo ve en la televisión. ¿Y qué medios? Televisión, radio, redes sociales, internet. ¿Ya? Eso nos va a ayudar también. En el segmento que está aquí abajo, ahí se coloca qué es lo que dice y hace. Porque, ¿no es cierto?, puede decir que tiene necesidades o problemas, puede decir que a lo mejor
puedo decir que hoy no tengo problemas físicos, ¿no es cierto? Me gustaría alimentarme bien, pero finalmente, ¿qué es lo que digo y hago? A lo mejor sigo comiendo chatarra, ¿no es cierto? No hago nada de ejercicio. Entonces, ahí hay que conjugar las dos cosas, porque yo podría buscar una solución para esas personas para que coman sano y hagan ejercicio, pero al final, si no lo hacen, tampoco van a demandar lo que yo les estoy ofreciendo. Entonces, hay que equilibrar. Y acá, en los dos segmentos que quedan abajo, ya, en el lado izquierdo, aquí se coloca cuáles son los esfuerzos que tiene que hacer, las frustraciones, y en el lado derecho, sus logros. ¿Qué es lo que está acá de alguna forma escrito? ¿Qué es lo que piensa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? ¿Sus necesidades? ¿Qué lo motiva? Ya, esas son preguntas que se van respondiendo en este lienzo y quedan en una hoja. Esa hoja me va a permitir caracterizar a mi cliente e incluso poder identificar quizás necesidades que a lo mejor no había visto. Recién ahí voy a empezar a analizar en el fondo qué solución voy a hacer. Y para eso hay diferentes metodologías, ¿ya? Metodología de diseño de soluciones. La que yo le recomendaría, si partimos desde cero, pensando que estamos partiendo desde cero, sería Design Thinking, ¿ya? ¿Y por qué Design Thinking? Aquí tienen una serie de metodologías, ¿ya? Que están con diferentes colores. Si nosotros pensamos en Design Thinking, estaríamos en la que está en color celeste, ¿no es cierto? Una cosa así. Porque nosotros estaríamos en este punto que tenemos hoy, que sería, no tenemos modelo de negocio, como dice ahí, y solamente tenemos identificado el problema. Entonces estamos en esa situación. Si estamos en esa situación, no hemos avanzado en tener un modelo de negocio, no hemos avanzado todavía en el diseño de la solución, ocupamos Design Thinking, ¿ya? Design Thinking va a, me va a indicar una serie de pasos que tengo que hacer para poder definir mi solución, ¿ya? Ahora, si ustedes se encuentran en una situación un poco más avanzada, donde tienen un modelo de negocio pero no lo han validado, donde ya tienen una solución, podrían ocupar otra metodología, como Lean Startup. Y así pueden pasar a metodologías ágiles de Scrum, por ejemplo, si ya tuvieron un modelo validado y si ya están vendiendo. ¿Ok? Entonces, dependiendo el punto en el cual nos encontramos con nuestro desarrollo en el emprendimiento, nosotros vemos que ocupamos. Bueno, ¿qué es lo que entonces nos dice la metodología de Design Thinking? Esta es una metodología de diseño que surge en la Universidad de Stanford, que viene desde los diseñadores industriales, que era cómo ellos diseñaban las cosas, las piezas, ¿no es cierto? Todo lo que diseñan los diseñadores industriales para darle solución a las problemáticas de las personas. Y funcionaba. Entonces, se tomó esa metodología y esa metodología es la que se puede ocupar y se aplica para desarrollo de ideas de emprendimiento, por ejemplo, de innovación también. ¿Y eso, y qué nos dice? 5 pasos. Primero, empatizar. Una vez que yo empatizo, logro definir cuál es mi necesidad. Si defino la necesidad, paso a idear la solución. Una vez que tengo ideada la solución, sigo y hago mi primer prototipo. El prototipo no es lo que a lo mejor han escuchado como el producto mínimo viable. Eso es posterior. Ese es cuando ya salgo a vender con mi primera versión. Esto es mucho más rudimentario. Es un prototipo, es un bosquejo, es algo que puede ser de cartón, un dibujo, como aparece acá, ¿no es cierto?, en la figura que tienen al costado, algo gráfico, algo representativo. Eso es un prototipo. Porque ese prototipo me permite testear, o sea, hacer pruebas para ver si mi solución efectivamente se entiende, es una solución atractiva, es una solución que en realidad es lo que espera la gente, y no, ¿no es cierto?, una solución que a lo mejor nadie la logra manipular, nadie la logra usar. Entonces, el prototipo debería hablar por sí solo para que yo se lo entrego y tengo retroalimentación. Pero ¿qué es lo que dice Design Thinking? Yo avancé, ¿no es cierto?, muy linealmente, pero Design Thinking dice que en cualquier minuto yo puedo volver atrás. O sea, si yo estoy empatizando y llego a definir, pero no logro definir bien la idea, a lo mejor fallé en hacer la empatía y vuelvo atrás. Y ahí puedo estar, ¿no es cierto?, iterando lo que sea necesario. Lo mismo pasa, paso a idear, pero no logro idear bien, puedo volver atrás. Y puedo volver desde el testeo, ¿no es cierto?, obviamente al prototipo, con el feedback que recibí para mejorarlo. Y del prototipo, si no funcionó bien, a lo mejor la idea no era buena y vuelvo a idear de nuevo. Entonces puedo estar iterando, puedo desde el primer punto, desde el último volver al primero y así. Obviamente no voy a estar eternamente iterando, porque si lo hago muchas veces el proceso no lo estoy haciendo bien,
pero Design Thinking dice que podemos equivocarnos, ¿ya? Y eso es parte del diseño. Así se trabaja. Bien, entonces, en la parte del prototipo, muchas veces se piensa que el prototipo es ya construirlo. Es ya, ¿no es cierto? Si voy a hacer una app, una aplicación, es programar la aplicación. No, pueden ser dibujos, puede ser usar mockup, que son, ¿no es cierto?, hacer pantallitas, que me permita representar. Porque el prototipo es un experimento. Y ese experimento tiene que ser ágil y rápido. Tiene que ser barato. O sea, si yo necesito hacer el prototipo de nuevo, lo hago rápidamente de nuevo y salgo a probarlo de nuevo. Entonces, aquí hay una gama de alternativas, pero pueden haber más. Puede ser, por ejemplo, algo de papel o cartón, un diseño en 3 dimensiones, por ejemplo, con una impresora, un PPT, algo con Lego, algo que yo pueda armar, en fin. Hay muchas alternativas. Y esto me va a permitir hacer testeo, recibir opiniones y en base a esas opiniones mejorar mi prototipo, ¿ya? Si yo estoy haciendo un juego que lo quiero vender para niños y lo llevo, ¿no es cierto?, a un grupo de niños y les paso el juego y nadie reacciona y los niños no lo toman en cuenta, o el prototipo quedó malo, o la idea quedó mala, ¿no es cierto?, o problematicé mal y empiezo nuevamente. Hasta que yo ya lo entrego y los niños se motivan, juegan y empiezo ya a tener mejora. Oye, me doy cuenta que el color no es el adecuado, que la figura, y voy mejorando y cuando ya lo tengo que, ya tengo mi prototipo listo y ahí paso a la siguiente etapa que ya sería empezar a desarrollar mi producto mínimo viable, ya construirlo. Porque es más barato hacer varias veces el prototipo que fallar en el desarrollo del producto o servicio. Ok, como les decía, si estuviésemos en una etapa ya de modelo de negocio desarrollado y vendiendo, podría ir a Lean Startup. Lean Startup lo que dice es que yo construyo hipótesis arriesgadas, salgo a medir, ¿ya? Y cuando salgo a medir, aprendo porque tengo retroalimentación, vuelvo a construir o reconstruir mi hipótesis y así sigo. Lean Startup es rápido. Las hipótesis son arriesgadas, pero con prototipos, bajo el mismo modelo prototipo, es barato poder rehacerlo. Entonces, fracaso rápido, barato, pero aprendo mucho. Y eso se basa esa siguiente metodología. Pero ahí ya tengo el modelo hecho, situación que no tenemos hoy día, ¿no es cierto?, si estamos solo con la idea. Bien, voy a avanzar un poquito más rápido para que alcancemos a ver todo. Bueno, tengo el modelo, perdón, el prototipo ya probado, es decir, tengo mi idea desarrollada. ¿Qué es lo que necesito? Es un modelo de negocio. Modelo de negocio, el más ocupado es el Canvas. Hay otro que se llama Lean Canvas también y hay otros más que han surgido últimamente, pero Canvas es el más ocupado. Igual es un lienzo, es una hoja que tiene 9 segmentos, que lo que hace a la larga en estos nuevos segmentos es mi idea, desarmarla y ver con quién, el segmento hacia quién yo trabajo, el grupo hacia quién yo trabajo, qué le voy a ofrecer a ellos, cómo lo voy a hacer y cuánto me va a costar ingresar el recurso. Eso se divide en 9 segmentos, que son los que están, ¿no es cierto?, aquí en esta imagen. Entonces, ¿cómo se distribuyen en el lienzo? Es lo que tenemos acá. Entonces, este lienzo se parte no en el mismo orden que uno leyera de izquierda a derecha, partimos por los clientes. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuál es mi mercado? Ah, son las personas que vienen del sector rural, que tienen problemas de escasez de agua, que no tienen agua, ¿no es cierto?, para, no sé, sus necesidades básicas o no tienen agua para el riego, en fin. Esos son mis clientes y los caracterizo. Entonces, por eso aparece una persona. Y en el centro, en el corazón del lienzo, que sería el segmento 2 que vamos a construir, está la propuesta de valor. ¿Y qué le vamos a ofrecer a ellos? Por eso es un regalo. ¿Qué le vamos a dar para solucionar esos problemas? Y aquí describo. ¿Ya? Ofrecemos un servicio, ¿no es cierto?, de captación de agua mediante, no sé, y lo describo. Con capacitación, con asesoría, ¿ya? Con subsidio, en fin. Describo mi propuesta de valor. Valor, eso es súper importante. Si mi propuesta no tiene valor, no es económico. Valor que tenga valor para estas personas que están acá. No va a ser una propuesta atractiva. El tercer segmento que llenamos es el del canales, que es cómo le hago llegar esta propuesta de valor a ese cliente. En el sentido de cómo se la informo,
porque puedo tener una muy buena propuesta de valor, pero si no se la logro informar al cliente, nunca se va a enterar que le tengo una solución, que es mi producto o mi servicio. Se enteró, la adquirió, ¿cómo se la entrego? ¿Cómo se la distribuyo? La voy a dejar disponible la app en la web para que la descargue y me pague vía web. Es un producto, se lo voy a enviar a la casa, voy a tener un local establecido donde van a ir los clientes. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Ya? El cuarto segmento es la relación con el cliente. Hoy día es súper importante. ¿Cómo lo mantengo vinculado a mi negocio? No basta con que vaya a comprar producto o servicio, nunca más lo vi. No. Tengo que tener estrategias para mantenerlo siempre vinculado. De tal manera que o él vuelve o me lleva más clientes. Que es lo que a nosotros nos sucede, ¿no es cierto? Nos mandan mail, nos llegan ofertas, nos llegan mensajes, ¿no es cierto?, de texto, en fin, diferentes en las redes sociales, nos están apareciendo siempre anuncios o nos llegan, no sé, o nos llaman para mantenernos vinculados. De alguna manera, ¿no? Clubes que inventan con puntos, en fin, hay muchas estrategias. Por eso es un corazón. ¿Cómo mantengo esa relación activa? Ya. Ahora, aquí tenemos la parte, ¿no es cierto?, hacia el cliente y la propuesta de valor. Bueno, ¿y cómo esta propuesta genera ingresos? ¿Cómo voy a ganar plata? Con una membresía que me van a pagar mensual, por el producto, por el servicio que voy a ofrecer. ¿Cómo? Ya. El sexto segmento tiene que ver con los recursos clave. ¿Qué necesito entonces para construir mi propuesta de valor, para hacer todas las acciones que voy a hacer con los canales y la relación con el cliente? El 7 es, con esos recursos, ¿qué actividades tengo que hacer entonces para construir mi propuesta y todo lo que está al costado derecho? El octavo, ¿quiénes son mis socios? Lo dijimos, necesitamos socios. ¿Quiénes son mis socios? Me voy a asociar, mis socios van a ser, pensemos, sigamos en el tema del agua, ¿no es cierto? A lo mejor grupos de comunidades que les voy a dar algún beneficio y ellos entonces, todos sus socios pueden ser clientes, pero les doy un beneficio. Por ejemplo, puede ser un socio. Puede ser un socio proveedor, ¿ya? Puede ser un socio, como le decía alguien, de logística. Pueden ser muchos socios. Entonces, aquí tengo socios clave. La sociedad, anillo, ¿no es cierto? ¿Con quiénes voy a trabajar? La idea es que ganen ellos y también nosotros. Obviamente esa es la idea de una sociedad. Y el último segmento son los costos, ¿ya? Pero es una estructura, es decir, en esto voy a gastar en costos. No es colocar recursos. Bien. Este lienzo, esta hoja, si yo la completo bien, es la fuente de una postulación, es la fuente de lo que voy a desarrollar con mi proyecto. Si esto está bien hecho, mi negocio lo tengo bien descrito. Y es hoy día vital poder armar bien un modelo de negocio. Entonces, dentro del modelo de negocio, lo más relevante es la propuesta de valor. Si la propuesta de valor falla, falló el negocio. Y la propuesta de valor tiene que ver con características distintas de nuestro emprendimiento. Y hay 10, según el modelo Canvas, 10 propuestas de 10 características que se podrían aplicar. Diferenciarme en precio, por novedad, por calidad, conveniencia, por marca, por desempeño, riesgo, costos, diseño y customización, que sería un segmento o un nicho de mercado, algo especialista. Ropa para deportistas de alta montaña, eso especializado, ¿no es cierto? Tengo un segmento cliente, tengo una necesidad y yo me diferencio por eso. Precio es lo más común, pero no es la mejor alternativa. Es bueno tener más de una, porque si se instala alguien con precio más bajo, mi característica de propuesta de valor la perdí. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, dentro de eso, ustedes podrían seleccionar varias o visualizar, bueno, mi idea de negocio, mi propuesta de valor, ¿qué características tiene? ¿Tiene características de realmente aporten valor? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos que llevar a este cliente que tiene la necesidad, la tenemos que llevar desde una situación de dolor, de necesidad, a una situación de placer, ¿ya? O una situación en el fondo donde ya tiene la solución de sus problemas. Entonces, para eso, nuestra propuesta de valor, ese regalo, bien pensando en nuestro cliente, son creadores de alegrías, ¿ya? Esos creadores de alegría tienen que darle entonces alegría a nuestro cliente. Tiene que aliviar
las frustraciones, porque nuestro cliente tiene frustraciones, tiene necesidades. Por lo tanto, nuestros productos o servicios van a trabajar directamente con nuestro cliente. Si la propuesta de valor logra eso, vamos a tener clientes contentos que probablemente van a llegar con más clientes y nuestro emprendimiento va a ser exitoso. ¿Ya? Entonces, ya tenemos todo modelado, por lo tanto estamos en condiciones de tener un buen relato para salir a contar nuestro emprendimiento y conseguir beneficios. Y eso hoy día se ocupa mediante un pitch. Un pitch es un relato, es lanzarse a contar una idea. Voy un poco rápido para alcanzar a, digamos, darle el vistazo completo, ¿ya? Entonces, este pitch, que es un discurso, eh, parte del problema, ¿ya? Tengo que partir contando cuál es la necesidad. Eso es lo primero. Una vez que yo tengo ya planteado el problema, dicho, ¿no es cierto? Existen comunidades, una gran población que tiene problemas de acceso al agua y con eso no pueden regar sus productos y por lo tanto cuando no pueden regar sus productos no están, ¿no es cierto?, están teniendo pérdida, en fin. Pero para eso, nosotros que somos la empresa o los profesionales tanto, tenemos esta solución y planteamos la solución. Pero partimos del problema, ¿ok? Una vez que tenemos la solución, podemos también hablar, aquí esto no es, a ver, el pitch no tiene una estructura tan rígida, digamos. Lo primero, las dos primeras sí, pero de aquí en adelante puede ir variando. Pero decir cuál es el mercado. Disculpen. Mercado. Cuantificarlo un poco, ya decir en el fondo más o menos cuál es el tamaño de este mercado. ¿Bien? Obviamente no desconocer que siempre, es muy difícil que no, podría darse que no, pero siempre hay competencia. Porque el inversionista, quien va a aportar el recurso, seguramente tiene mucho conocimiento y probablemente me va a decir sabiendo que existen alternativas. Por lo tanto, uno tiene que tener clara cuál es la competencia y ahí yo, como tengo una buena propuesta de valor, puedo defender, ¿no es cierto?, en qué se diferencia, y es parte de mi propuesta de valor. Bueno, ¿qué equipo es parte del proyecto? ¿Por qué somos los mejores? ¿Por qué nuestro producto o nuestro servicio es mejor que todos los otros? Y eso se basa en el equipo. Ustedes son los especialistas, ustedes son los mejores, y si no son necesariamente, tienen toda la especialidad, pueden decir que la tienen, digamos, sus socios, la tienen contratada, en fin, eso no es problema, pero son los mejores. Bueno, hay una parte que aquí tiene que ver con el financiamiento en sí, que es, como dice un colega amigo, dice la pedida. Bueno, necesito recursos para financiar, no sé, una maquinaria, para crecer, para expandir nuestras regiones y lanzo incluso, si yo estoy consiguiendo recursos, lanzo al monto. ¿Ya? No voy a entrar en detalle, dependiendo, digamos, la circunstancia, puedo decir en monto, si estoy defendiendo el proyecto, lo digo, si estoy solamente en una conversación preliminar con inversionistas, puede que plantee, ¿no es cierto?, el motivo de por qué estoy conversando, pero tengo que decir que estoy en el fondo que quiero. ¿Ya? Es importante también hablar de hitos, o sea, en el sentido de no decir que voy a partir al tiro exportar, porque eso no va a ser así. ¿Ya? Es imposible. Bien, voy a ir paso a paso, ¿no es cierto? Voy a crecer, voy a partir en este caso en una comuna, voy a seguir ampliándome la región y después voy al país y así. Ya no puedo partir tan grande enseguida porque eso no me lo va a creer nadie. Y finalmente un cierre motivador. Hay muchos videos de pitch, pueden buscarlos bien, que son bastante buenos de ejemplos. Un cierre motivador donde vuelvan a decir de por qué ustedes son los mejores y por qué es necesario que inviertan con ustedes, ¿no es cierto? Que sientan esa necesidad. Bien, entonces este pitch es muy breve porque se hace hoy día en 1 a 3 minutos. Esa es digamos, lo que se está ocupando. Como digo, ya sea si ustedes defiendan el proyecto porque están postulando, ya sea si lo conversan con un inversionista, esta estructura de pitch les va a servir. Incluso más, esta estructura de pitch les sirve para presentarse en una entrevista de trabajo. ¿Ya? Obviamente ahí no va la parte financiera ni va la competencia, pero porque soy bueno yo y puedo seguir esta misma estructura. Y funciona muy bien. Ok, entonces con eso voy camino a optar al financiamiento, que es lo que estoy buscando. Y para eso necesito también un plan de negocio. Ese plan de negocio ya es más técnico,
Aquí necesito, ya tengo mi idea modelada, tengo mi discurso, necesito entonces conocer, eh, digamos, tener información para presentar, donde eh, puedo en el fondo definir, tengo que definir mi producto, ya lo tengo mi equipo de trabajo, analizo un poco el mercado, tengo el modelo de negocio, pero el plan financiero es donde tengo que hacer un flujo de caja, tengo que tirar números más precisos, de tal manera que pueda convencer que esto en el tiempo se puede proyectar. Y eso es necesario hacerlo porque me sirve a mí también para darme cuenta si el emprendimiento en realidad es bueno o no es bueno. Ya, normalmente el emprendedor a veces se casa, entre comillas, con su idea y no logra ver, digamos, más allá y a veces no es un buen negocio. Pero si se hace un buen análisis financiero y este plan de negocio está bien construido, les va a permitir también verlo. ¿Ya? Analizar los riesgos que pueden existir. Siempre van a haber riesgos. Entonces, ante esos riesgos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa si el dólar sigue subiendo y yo estoy importando? ¿Qué pasa si el combustible sube y mi producto o servicio también tiene transporte? Ya, son situaciones que se están dando y hay que tener claro cómo las enfrento, ¿ya? Y cómo implemento mi idea de negocio, ¿ok? Teniendo ya mi plan construido, cada uno es un tema súper largo, le estoy dando, digamos, como los pasos nada más. Em, ya puedo entonces buscar financiamiento así con mucha certeza y para eso les dejo planteado alguna alternativa que puede ser financiamiento público, como Tara, Cercotec, ¿no es cierto? Corfo, existen los centros de negocios que asesoran. Pero hay una guía que salió ahora hace poquito, en junio, que bueno, sale todos los años, esta está bien fresquita, Fondos Concursables 2023-2024. Les sugiero que lo busquen como Fondos Concursables del 2023 y van a llegar acá. Y es una guía donde están todos los fondos públicos. Pero aparece de todo, pues aparece fondos sociales, fondos de, digamos, de concursos de investigación, pero también aparecen los de emprendimiento y con todos los fondos a los cuales se puede optar, ¿ya? Y aparecen sus descripciones, es bastante completa, así que es una buena fuente si quieren investigar dónde buscar recursos. Pero también hay financiamiento privado, ¿ya? Financiamiento privado que puede ser inversionistas ángeles, que son, ¿no es cierto?, personas que tienen recursos y que están dispuestos a invertir en un proyecto y que buscan proyectos para invertir, ¿ya? Ellos obviamente tienen mucho olfato y cuando ven una buena oportunidad de alguien que está haciendo, que tiene un buen emprendimiento, están dispuestos a apoyarlo, ¿ya? Y para eso, si quieren, revisen la página de Chile Global Venture, donde aparecen, hay dos vías, digamos, uno podría entrar como un inversionista ahí, pero por otro lado con los proyectos, y se hace el cruce para que se logren financiamientos, ¿ya? Obviamente hay un mecanismo de retorno, ahí depende del mecanismo que está decidido, pero a la larga igual el recurso se devuelve, es como un sistema de crédito, entre comillas, pero con un mecanismo distinto. Eh, es bueno también cuando a veces cuesta llegar a la banca, porque no tengo patrimonio, en fin, puede ser una súper buena alternativa, ¿ya? Y la otra alternativa de financiamiento privado que también les dejo, que a lo mejor no han escuchado, es el crowdfunding, que es similar al ángel, pero aquí la diferencia es que quienes financian son muchos privados, pero con un financiamiento pequeñito. Entonces, entre varios financian un proyecto. Y aquí en una plataforma se deja el proyecto y varios empiezan a sumar, sumar, sumar y se logra financiamiento. Ok, entonces tenemos financiamiento, entonces entramos en esta curva, ¿no es cierto?, que es la parte más peligrosa, pero si ya estamos saliendo y pasamos este valle de la muerte porque logramos adaptarnos, entonces empieza la orquestación, que en el fondo es que todo esto empieza a funcionar y ya voy a poder salir de la incubación y voy a poder llegar al escalamiento, donde aquí ¿cierto?, aparecen las startups, que son estas empresas que innovan y que crecen rápidamente y probablemente me va a empezar incluso a llegar financiamiento quizá sin necesidad de buscarlo. Ojalá llegar acá, porque eso significa que nuestro emprendimiento, ¿no es cierto?, está produciendo, me está dando beneficios y voy a poder escalarlo y, ¿por qué no, ¿no es cierto?, crecer e iniciar otro emprendimiento. Entonces estamos en la etapa de aceleración. Esta es la línea de tiempo de un proyecto de emprendimiento. Revisen el viaje del emprendedor porque creo que una súper buena pauta para poder tener una buena guía
por algo Corfo la implementa, la tienen, porque obviamente ellos tienen muchos años de experiencia y esto lo tienen validado y como digo, es un buen modelo. Eso, me pasé unos minutitos, pero para alcanzar a verlo completo. Así que si tienen, no sé, comentarios, consultas, estoy a disposición. Muchas gracias, Rubén, por su siguiente exposición, un tema realmente interesante y para quienes de alguna u otra forma han pensado en la innovación, han pensado en algún emprendimiento, les permite abrir las puertas y buscar también la formas de hacerlo y sobre todo el tema de lo que es financiamiento. Dejo los micrófonos abiertos si alguien tenía alguna consulta, no sé si en el chat hay alguien que aprovechen. Hola, un gusto. Yo tengo una consulta, me llamo Dylan Vergara y mi consulta va dirigida a si conoce algún otro método, más concretamente, además de Chile Global Ventures, conoce alguna otra página o forma concreta para justamente conseguir el financiamiento privado. Mira, la verdad que, bueno, como inversionista ángeles hay varios, pero depende también del rubro. Por ejemplo, eh, la, que- la verdad que en ese sitio tú vas a encontrar que hay de diferentes ámbitos, ¿ya? Tú puedes buscar por inversionistas ángeles, vas a encontrar. Pero dependiendo del rubro, por ejemplo, en el caso de los emprendimientos más vinculados a la informática, hay un inversionista, una empresa, digamos que es inversionista ángel, que se llama DevLab, que busca desarrolladores o empresas de asociación informática pequeña, le inyecta recursos para llevarlo a otro nivel. Ellos son de Estados Unidos, pero están presentes aquí en Chile. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tiene una, digamos. Habría que buscar dependiendo del rubro cuál. ¿Ya? Esa que es la que más conozco porque, como digo, ahí hay de diferentes rubros y llegan inversionistas y llegan proyectos. Rubén, mira, en el chat tenemos otra. Hola, comentaba que en el Valle de la Muerte muchas empresas fracasan. ¿Cuáles Eso. serían esos motivos para tenerlos en cuenta? Además, ¿cómo minimizar el riesgo de fracaso en ese periodo inicial? Sí, bueno, miren, yo creo que el fracaso, voy a partir al revés. Yo creo que el fracaso se debe muchas veces a identificar erróneamente las necesidades o no identificarlas. ¿Ya? Entonces, presento o genero soluciones, me motivo, porque es como el emprendimiento, como el hijo, me motivo, es mío, pero no logro llegar al mercado, no soluciona, no es cierto, nada, por lo tanto, si no hay solución, no hay demanda. Entonces, llegando a la primera parte de la pregunta, yo pienso que el fracasar o caer en ese valle de la muerte y no lograr salir es porque esos pasos previos no se hicieron bien, ¿ya? Ahora, hacerlos bien, las condiciones de mercado pueden cambiar en cualquier minuto. Por lo tanto, hacerlos bien tampoco garantiza que sea 100% exitoso, pero da mayor seguridad. Bien, entonces yo creo que si uno hace bien esos pasos, los sigue, que no son extensos, pero hay que hacerlo, prueba, ¿no es cierto? Conversa, eh, tiene feedback, lo que va a suceder obviamente que va a disminuir el riesgo. ¿Ya? Yo creo que eso es lo que sucede y lo otro es que ya cuando salgo al mercado y ya estoy convencido, también tengo que salir, digamos, muy, muy convencido, valga la redundancia, de que mi producto es bueno. Miren, hace un par de días nada más, nosotros estamos desarrollando acá un proyecto de Corfo, donde trabajamos con 30 emprendedores. Y hace un par de días un emprendedor llegó a la oficina para entregar una información y él me decía, miren, si no hubiera participado del programa donde nosotros nos enseñamos esto, en el fondo, eh, ya me estaba yendo tan mal, que había decidido incluso no seguir. Es un trabajo, o sea, un emprendimiento paralelo a lo que él trabaja, ¿ya? Es su trabajo, digamos. Nosotros lo llevamos incluso a una feria, los convencimos, digamos, de que eso era importante. Les voy a dar un caso quizás extremo. Y en esa etapa del mes estaban con muchos problemas económicos, pero fue y lo logramos convencer que llevara buenos productos, que llevara marca, que lo llevara bien presentado, ¿no es cierto? Que en el fondo él se convenciera de lo que estaba vendiendo era bueno, que le fue bastante bien y cambió su forma y digamos, se entusiasmó y hoy día estaba muy contento con su emprendimiento, porque ese día vendió además mucho. En realidad le resolvió problemas que tenía muy graves económicos ese día, digamos, ¿ya? Entonces, aquí voy.
Cuando ya entro en la curva, tengo que estar convencido que logro salir, porque ya hice el proceso anterior. Pero si lo hago mal, probablemente no voy a lograr salir. Y otra cosa súper importante ya, si yo empiezo a ver que llego a ese punto de inflexión y no logro salir al punto de inflexión, hay algunos emprendedores que siguen y cada vez pierden más. Hay que tomar la decisión en algún minuto que esto no puede continuar y parar. Bueno, no hay más preguntas en el chat, no sé si alguien más tiene. Agradecemos, Rubén, por responder las consultas, acompañarnos hoy y a veces que te hemos solicitado a través de la oficina de egresado titulado de la universidad, siempre nos ha apoyado, es parte de este webinar de empleabilidad del año 2023. Pedirte igual si nos puedes compartir la presentación para mañana compartir igual con quienes han participado. Les vamos a enviar una encuesta de satisfacción a quienes nos respondan esa encuesta. Igual le vamos a hacer llegar esta presentación. Es muy importante para nosotros que la puedan responder, nos permiten planificar nuestras actividades a futuro y mejorar también constantemente. Agradecer la participación a todos los presentes y recordarles que la Oficina de Egresados y Titulados realiza actividades gratuitas para los estudiantes y profesionales de la UNAP, como webinar o talleres de inserción laboral, encuentros de egresados. Recuerden que tenemos una bolsa de empleo, www.unapempleo.cl, cuya inscripción es gratuita. No olviden mantener sus datos actualizados en nuestra página web, que de esta manera se les puede enviar información de su interés, como ofertas laborales, ofertas académicas, actividades organizadas por la oficina y por la universidad. Si desean orientación profesional gratuita, pueden contactar al señor Bastián Acuña, profesional de inserción laboral y empleabilidad de la oficina de egresados. Y el email de Bastián es egresados@unap.cl. Bueno, agradecer nuevamente, Rubén, por tu tiempo, agradecer a quienes están participando en esta actividad y que tengan una muy buena noche. Nos encontramos en otra oportunidad. Gracias. Bueno, gracias a ustedes también por la oportunidad. Que estén muy bien. Pero muchas gracias. Buenas noches.